Las 8 de la mañana han abierto las urnas en el Reino Unido. Los laboristas se disponen a cambiar el paso en el país y poner fin a 14 años de gobierno de los conservadores. El todavía primer ministro Rishi Sunak señala que va a asumir su responsabilidad política ante la derrota que se espera de los Tories. Y hoy a Bruselas le tocaba decir si imponía los aranceles a los coches eléctricos chinos como había anunciado, si lo reducía o si se echaba para atrás. Finalmente, la Comisión Europea confirma lo que parecía ser una conclusión predeterminada. Se van a aplicar fuertes aranceles a los vehículos eléctricos de batería fabricados en China a partir de mañana, 5 de julio. Una decisión trascendental que puede redefinir las relaciones con Pekín e invitar a medidas de represalia contra los productores europeos. Y hoy arrancan las fiestas del 4 de julio en Estados Unidos, pero quien no tiene fiestas, sino más bien todo lo contrario, es Joe Biden. Con estas festividades arranca lo que para Biden van a ser eventos que determinarán si sobrevive a la presión tras el debate de la semana pasada. Entre ellos, por ejemplo, el recibimiento que va a hacer a familias en las festividades anuales del Día de la Independencia del 4 de julio en la Casa Blanca. Va a ser entrevistado mañana en ABC News y además viajará también a Wisconsin el mismo día para un mitin de campaña con cientos de partidarios. Un examen clave para ver si Biden continúa en la carrera electoral. Y Rusia, además, hoy está dispuesta a atender propuestas de la OCS para la paz, según ha dicho su presidente. Vladimir Putin insiste al intervenir en la cumbre de esta agrupación que se celebra en la capital de Kazajistán, que agradecen a los miembros de la OCS por la propuesta para solucionar el conflicto en Ucrania, y dice que Rusia, sin lugar a dudas, está dispuesta a tomar en cuenta vuestras ideas y también las iniciativas de la OCS. Todo esto se lo contamos enseguida. Arranca el informativo. Y como les contábamos al inicio del sumario, hoy a las 8 de la mañana han abierto las urnas en el Reino Unido. Los laboristas se disponen a cambiar el paso en el país y poner fin a 14 años de gobierno de los conservadores. El todavía primer ministro Rishi Sunak señala que va a asumir su derrota política ante la derrota esperada para los Tories. En este marco, Sunak ha pedido también el voto para que el descalabro no sea tan humillante. El laborista Keir Starmer será elegido probablemente este jueves para ser el próximo primer ministro. Así lo apuntan todas las encuestas, aunque todavía lo que falta por ver es por cuánto margen. En cuanto al panorama político de Londres, los sondeos dan un 15% a la extrema derecha, con lo que el líder populista, impulsor del Brexit, Nigel Farage, podría conseguir un escaño en la Cámara de los Comunes. A las 11 de la noche cierran las urnas y habrá cambio en Downing Street. Bueno, quienes elaboran esas encuestas dicen que la pregunta tiene menos que ver con la victoria del Partido Laborista, si va a tener lugar o no, más bien tiene que ver con su magnitud, con cuál va a ser el margen de victoria del Partido Laborista. El partido de Starmer lleva una ventaja de más de 20 puntos sobre los conservadores a lo largo de las 6 semanas de campaña electoral, según la encuesta de Bloomberg. Todas las encuestas de la campaña del llamado MRP, consideradas como la técnica de análisis de referencia, han apuntado a una enorme mayoría laborista en la Cámara de los Comunes, que oscila entre 162 y 382 escaños. Todas, salvo la más baja, verían al laborismo ganar más escaños con Starmer que en la aplastante victoria de Tony Blair en 1997. Los conservadores parecen encaminarse a una derrota aplastante, desde luego, y una encuesta proyecta que van a ganar solo 53 escaños frente a los 365 de 2019. Otra vez a los liberaldemócratas, superando a los conservadores y convirtiéndose también en el segundo partido de la oposición, y la decisión de Nigel Farage de presentarse a su partido, por su partido Reform UK, parece que habría perjudicado también a los conservadores. Bueno, se preguntarán ustedes cuándo vamos a conocer los resultados de las elecciones. Bueno, pues vamos a intentar hacerles un cronograma, una cronología de la madrugada que se espera en el día de hoy, que va a ser desde luego muy interesante. Como les decíamos, a las 10 de la noche, hora británica, 11 nuestras, acaba la votación y en ese momento la BBC, Sky News, ITV publicarán la encuesta oficial de salida de Ipsos. La última vez, Ipsos predijo 368 escaños para los conservadores y 191 para los laboristas, cerca del resultado final, que fue finalmente 365 escaños para los Tories frente a los 203 de los laboristas. A las 12 de la madrugada, hora británica,
podría llegar a la primera derrota de los conservadores, la del presidente Richard Holden, que fue enviado en paracaídas para presentarse como candidato en Basildon y Bellevue, donde los laboristas y Reform UK, por cierto, son rivales. También justo después de la medianoche, el primer triunfo de los laboristas frente a los conservadores podría producirse, en este caso en Broxburn. Sobre las 2 de la mañana, si las encuestas son correctas, es posible que los conservadores todavía no tengan ningún escaño incluso. A las 3 de la madrugada se van a anunciar otros 100, media hora después, 3:30, otros 100 escaños más, y varios de los grandes conservadores aquí corren el riesgo también de perder. El ministro de Hacienda, incluso Jeremy Hunt, podría convertirse en el ministro de mayor rango que pierda su escaño a esta hora. A las 4 de la madrugada habremos ya llegado al Ecuador respecto al número de escaños por declarar. A las 4:30, si las proyecciones de MRP de YouGov, que ya saben que fue pionero en la técnica en las elecciones del 2017, son correctas, entonces espera que el Partido Laborista alcance esa cifra mágica de la mayoría de los 326 escaños. A las 5 el resultado general más o menos debería estar claro ya, y a las 6:30 se esperan ya las declaraciones finales. Si las encuestas aciertan, mañana a primera hora Rishi Sunak se dirigirá al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey Carlos III. Después será el turno de Keir Starmer y el rey lo invitaría a formar el nuevo gobierno. Y ahora lo importante, ¿cuáles son las medidas de un partido y de otro? Bueno, pues empezamos con las del Partido Laborista, que muy probablemente sea quien acabe ganando estos comicios. Se comprometen desde el laborismo a lograr estabilidad económica, lo que presentan también como un cambio respecto del caos económico que, según dice el partido, ha provocado el Partido Conservador desde que asumió el poder en 2010, hace 14 años. Se han diseñado, dice también el Partido Laborista, normas fiscales estrictas, una oficina de responsabilidad presupuestaria, que es el organismo de control fiscal que no es partidista, es independiente, para contrarrestar las acusaciones conservadoras de que un gobierno laborista gastaría demasiado. El manifiesto, es decir, el programa electoral, también dice que no va a haber vuelta a la austeridad, pero también descarta aumentar impuestos que cubren 2/3 de los ingresos del gobierno. El partido se ha fijado ese ambicioso objetivo de elevar también el crecimiento económico al 2,5%, reformando el sistema de planificación para impulsar construcción de viviendas e infraestructura, al mismo tiempo que también se impulsaría la transición ecológica. Bueno, por su parte, Rishi Sunak, ¿qué es lo que propone en estas elecciones? ¿Qué propone el Partido Conservador? Bueno, pues aquí ese manifiesto, como dicen en el Reino Unido, destaca la estabilidad económica, eso en su primera fase, y el crecimiento en la segunda fase de un posible mandato conservador. En cuanto al gasto y la estabilidad, el partido lo que dice es que va a mantener su regla de que la deuda pública caiga como porcentaje del PIB en el 5.º año de cada periodo de pronóstico. Ya saben que el Partido Laborista tiene el mismo pronóstico, el mismo compromiso. Los conservadores también planean hacer eso al mismo tiempo que aumentan el gasto del Sistema Nacional de Salud por encima de la inflación cada año, y también impulsarían el gasto en defensa al 2,5% del PIB, aplicando recortes de impuestos anuales por un valor de 17.000 millones de libras, destinados sobre todo a los trabajadores. Dice que esto se va a pagar reduciendo el tamaño de la administración pública, reduciendo a la mitad la cantidad que el gobierno gasta en consultores y fundamentalmente recortando la factura de bienestar social en 12.000 millones de libras. Bueno, y cambiamos de asunto, miramos ahora a Francia, porque ya saben que está en plena cuenta atrás para la segunda vuelta electoral. El cordón sanitario propuesto por el jefe del Elíseo, Emmanuel Macron, de aunar fuerzas centristas y extrema izquierda, para evitar la dispersión del voto, parece que podría dar el resultado buscado. Según varios sondeos, el paso a un lado de 200 candidatos, aquellos que quedaban en tercera posición, podría evitar que Le Pen alcance la mayoría absoluta. Veremos, eso sí, si eso desemboca en una alianza republicana en el Parlamento francés. Y hoy, por cierto, hablando de Francia, ha tenido lugar allí la última subasta de bonos antes de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Se ha desarrollado sin problemas, lo que se suma a las señales de que la incertidumbre que ha sacudido los mercados y ha provocado preocupaciones sobre las finanzas del país está disminuyendo a medida que quedan cada vez menos días para las elecciones. El Tesoro francés ha recaudado 10.500 millones de euros, 11.300 millones de dólares, con la emisión de deuda con vencimientos de hasta 40 años. El importe máximo, por cierto, al que se apuntaba. Las ofertas por los 4 bonos han sido 2,58 veces el importe total vendido, superior a la demanda observada en las 2 ventas más recientes de vencimientos similares.
Y hoy a Bruselas le tocaba decir si imponía los aranceles a los coches eléctricos chinos, como ya había anunciado, o si los reducía, o si también se podía echar para atrás. Todas las opciones, por supuesto, estaban abiertas, porque ya saben que había una negociación abierta con China para poder llegar a un punto en común, a un acuerdo. Bueno, pues finalmente la Comisión Europea ha confirmado lo que parecía ser una conclusión ya predeterminada. Se van a aplicar fuertes aranceles a los coches eléctricos chinos a partir de mañana, 5 de julio. Una decisión trascendental que puede redefinir las relaciones con Pekín e invitar a medidas de represalia contra los productores europeos. Los nuevos aranceles sobre los productos manufacturados individuales varían entre el 17,4% y el 37,6%, lo que se suma ya a un arancel del 10% que ya estaba vigente para todos los coches eléctricos importados de China. Eso sí, hay cambios. La introducción de las medidas va a ser por el momento provisional. Las autoridades aduaneras solicitarán garantías bancarias en lugar de dinero en efectivo a esos exportadores chinos, por lo que los clientes finales podrían no notar inmediatamente un cambio en sus bolsillos. Los Estados miembros celebrarán una primera votación en 2 semanas sobre el tema, pero no será vinculante y servirá para tantear el terreno político. Los aranceles van a permanecer en vigor hasta que se tome una decisión final dentro de 4 meses, que los países, por cierto, podrían bloquear si se consigue una mayoría cualificada en contra de la propuesta. 15 Estados miembros que representarían el 65% de la población del bloque. Bueno, y hoy arrancan las fiestas del 4 de julio en Estados Unidos, pero eso sí, quien no parece tener fiesta, sino más bien todo lo contrario, es Joe Biden. Con esas festividades arranca lo que para Biden van a ser eventos que van a determinar si sobrevive a la presión tras el debate de la semana pasada. Entre esos eventos está el recibimiento que Biden puede hacer a las familias en las festividades anuales del Día de la Independencia, este 4 de julio, en la Casa Blanca. Va a ser también mañana, viernes, entrevistado en ABC News y viajará a Wisconsin mañana también para un mitin de campaña con cientos de partidarios. El domingo, Biden y su esposa, Jill Biden, van a hablar ambos ante miles de personas en la Asociación Nacional de Educación en Pensilvania. La semana que viene recibirá a decenas de líderes mundiales en la cumbre de la OTAN en Washington y dará una inusual conferencia de prensa en solitario. Además, también Biden ha concedido varias entrevistas de radio. Y todavía crece más la presión sobre un Joe Biden que sigue afectado por ese fracaso que muchos, bueno, pues califican de esa manera respecto al debate electoral con Donald Trump la semana pasada, tras los lapsus y las demostraciones de que Joe Biden no está en su momento más ágil mentalmente. Biden ya se ha reunido, lo hizo en el día de ayer, con Kamala Harris, lo hizo a solas, por cierto, mientras las encuestas muestran cómo sigue perdiendo terreno frente a Donald Trump, a su rival, y también mientras crecen las especulaciones sobre sobre que la vicepresidenta lo podría reemplazar en la carrera a la Casa Blanca en estas elecciones de 2024. El almuerzo a puertas cerradas de Biden con Harris en la Casa Blanca se producía apenas horas antes de que el presidente se reuniera con más de 20 gobernadores demócratas influyentes, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quienes son vistos como posibles sucesores si el presidente se retira de la carrera. Biden afronta el momento con menor popularidad y está intensificando su agenda y también sus apariciones públicas para mantener viva su candidatura. Bueno, sin duda la presión para que el presidente Biden abandone la carrera por la Casa Blanca se ha intensificado en medio de esas peticiones dentro del propio Partido Demócrata para que no opte a la nominación. Hay llamamientos y, mientras tanto, las encuestas muestran una fuerte caída en el apoyo a su candidatura en los últimos días. Según ha informado Bloomberg, un grupo de miembros moderados de la Cámara de Representantes demócratas centrados en la seguridad nacional han llegado a redactar incluso una carta instando a Biden a retirarse de la carrera. Según adelantaba Bloomberg, docenas de legisladores demócratas estaban considerando en privado firmar esa carta exigiendo que Biden se haga a un lado, se aparte, se retire y de paso a Kamala Harris o a cualquier otro candidato que esté dispuesto a ser una alternativa viable. Bueno, y con esto hacemos una pausa publicitaria muy rápida y volvemos enseguida y contamos más noticias sobre esto.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores. Todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverry. Si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bizner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. Pues hoy 4 de julio en Estados Unidos, festividad del Día de la Independencia, y quien parece que desde luego no va a celebrarlo es Joe Biden. Tiene una agenda muy apretada en estos próximos días, en este puente de la independencia en Estados Unidos, muchos eventos para poder demostrar que está a la altura de permanecer en la carrera electoral por esas elecciones que se celebrarán en noviembre de este año. Hablábamos antes de irnos de la alternativa viable a Joe Biden en el caso de que se retire de esa carrera, que de momento desde la Casa Blanca insisten en que esto no va a ocurrir. Una de esas alternativas puede ser la vicepresidenta actual, Kamala Harris, y ahora, por cierto, parece que, bueno, hasta ahora había tenido índices de aprobación bajos como vicepresidenta, pero en los últimos días ha ganado apoyo entre los demócratas como reemplazo de Biden. El miércoles los mercados de apuestas han cambiado drásticamente a favor de Harris, lo que le da mejores probabilidades de ganar las elecciones que a Biden. Así lo recoge hoy el diario británico Financial Times. El martes una encuesta de CNN realizada después del debate encontró que si bien el índice de aprobación de Biden había caído a un mínimo histórico, Harris ahora estaba en mejores resultados que él en un hipotético enfrentamiento contra Donald Trump. La campaña de Trump ha mantenido un perfil relativamente bajo desde el debate, lo que ha permitido que las luchas internas en el Partido Demócrata dominen los titulares, pero los asesores principales de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles, han emitido un comunicado, lo hicieron ayer, en el que insistieron en que Trump podría vencer a cualquier demócrata, especialmente a la copiloto Kamala Harris. Y, por cierto, el presidente de Estados Unidos, mientras tanto, Biden, ha prometido, sin embargo, y pese a toda la presión, que va a permanecer en la carrera presidencial de 2024, una confirmación
que habría dado durante llamadas con personal de campaña y reuniones con legisladores y gobernadores demócratas este miércoles ayer, mientras busca también acallar los llamamientos de que se va a retirar. Según Reuters, Biden llegó a conectar una llamada con miembros preocupados de su equipo de campaña y les dijo que no se iría a ninguna parte. Ayer la portavoz del gobierno, Karine Jean-Pierre, confirmó que continuará Joe Biden en la carrera electoral. I cannot lay out something that would change the president's mind. He has been very clear, and he's going to continue to build on the unprecedented record that he's been able to lay out for the American people. That's his focus right now. El secretario, mientras tanto, del Departamento de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 150 millones de dólares, unos 139 millones de euros, y que incluye armas, municiones y otro tipo de equipamiento destinado a fortalecer las defensas aéreas de Ucrania frente a los ataques rusos y a reforzar las capacidades ucranianas en todo el frente. Dice que este es el séptimo paquete de ayuda a la seguridad que el presidente de Estados Unidos, Biden, ha autorizado para ayudar a Ucrania desde la firma del suplemento de autoridad nacional hace 2 meses. Además, también dice que van a enviar esta nueva ayuda lo antes posible para reforzar la defensa de Ucrania, de su territorio y de su pueblo. Como ha dejado claro el presidente Biden, Estados Unidos y la coalición internacional que han formado seguirán apoyando a Ucrania, según ha expresado Antony Blinken. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky agradece al presidente de Estados Unidos esa nueva ayuda militar. Dice que le está agradecido al presidente Biden, a los 2 partidos en el Congreso y a todo el pueblo estadounidense por los paquetes de ayuda militar de hoy. Se refería a los paquetes que se aprobaron en el día de ayer. Esto lo escribió Zelensky ayer en su cuenta de la red social X. Y el jefe del Estado ucraniano ha destacado que Ucrania recibirá de esta nueva partida de ayuda defensas aéreas adicionales, artillería, armas antitanque y fondos para comprar misiles antiaéreos Patriot y misiles NASAM. Reforzarán, dice Zelensky, a nuestros combatientes y van a mejorar también nuestras capacidades. Zelensky, mientras tanto, dice que si Donald Trump tiene un plan, debería decirlo hoy. El líder ucraniano ofrece reunirse con Trump en una entrevista con Bloomberg. Y bueno, mientras tanto el presidente ha dicho que Donald Trump debería presentar su plan para poner fin rápidamente a la guerra con Rusia, advirtiendo que cualquier propuesta debe evitar violar la soberanía de la nación. Dice que si Trump sabe cómo terminar esta guerra, debería decirlo hoy. Así lo ha dicho en una entrevista con Bloomberg Televisión en Kiev este miércoles. Dice, si existen riesgos para la independencia de Ucrania, si perdemos la condición de Estado, queremos estar preparados para ello, queremos saberlo. En el campo de batalla, nuevo revés para el ejército de Kiev. Las fuerzas ucranianas se retiran de una parte de Chasiv Yar. Se trata de un enclave en la región oriental de Donetsk, según ha informado el portavoz militar en la televisión nacional. Y según dice, se ha vuelto impracticable mantener el barrio del Canal después de que el enemigo entrara en él porque amenazaba la vida y la salud de los ciudadanos y de los soldados, y las posiciones de sus defensores han sido destruidas. El comando, dice, ha decidido retirarse a posiciones más protegidas y preparadas, pero incluso allí el enemigo no detiene sus acciones de combate activas. Y mientras tanto, Ucrania pide poder atacar bases rusas con misiles occidentales. A las habituales peticiones de más defensas aéreas, Kiev ha sumado una solicitud más ambiciosa que podría estar sobre la mesa en la cumbre que la OTAN celebra la próxima semana en Washington, que sus aliados le proporcionen más misiles de largo alcance y le permitan utilizarlo contra bases aéreas situadas dentro de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dado su último discurso a la nación después de que Rusia atacara a plena luz del día ayer la ciudad de Dnipro. 6 personas murieron en el ataque y medio centenar resultaron heridas por los misiles. Dice Zelensky que solo hay una manera en la que se puede parar todo esto: más misiles de defensa aérea, más ataques a larga distancia a las bases de los, dice, terroristas rusos, a sus bases aéreas. Así lo ha dicho en ese comunicado. Bueno, y hay pendientes también de esa cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se está celebrando en la capital de Kazajistán. Allí Vladimir Putin ha dicho que Rusia está dispuesta a atender propuestas de la OCS para la paz.
El presidente ruso ha dicho al intervenir en la cumbre de esta agrupación que agradecen a los miembros de la OCS por la propuesta para solucionar el conflicto. Rusia, sin lugar a dudas, dice, está dispuesta a tomar en cuenta sus ideas y sus iniciativas. El mandatario ruso destaca también que en las condiciones actuales, cuando el mundo experimenta cambios rápidos e irreversibles, la posición activa y la iniciativa de la OCS en el espacio internacional es necesaria. Russia has always been in favor of peaceful political and diplomatic resolution of the situation in Ukraine, a crisis that emerged as the outcome of blatant policy of the US and its satellites. We have repeatedly come up with propositions and initiatives in this regard. Just in June, we proposed another variant of settlement, and if Ukraine, and most importantly its sponsors, its Western sponsors, are ready, it would allow to immediately cease hostilities, save human lives, and begin negotiations. Dear colleagues, we are very grateful to SCO member states for their initiatives on settling this conflict. Y tenemos que mirar ahora a Israel porque el gobierno de Netanyahu, el gabinete de guerra, va a estudiar la propuesta de alto al fuego de Hamás, según una fuente. El primer ministro Benjamín Netanyahu va a convocar el jueves por la noche una reunión de su gabinete de seguridad para discutir las propuestas de Hamás sobre un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza. Así lo ha dicho una fuente de la oficina de Netanyahu. Antes de que se reúna el gabinete, Netanyahu va a mantener consultas con su equipo de negociaciones de alto al fuego, según ha dicho otra fuente también en declaraciones a Reuters. Y, por cierto, hablando de Israel, máxima alerta en torno a Oriente Medio y la tensión en el norte de Israel. Hezbollah ha lanzado el mayor ataque contra Israel desde los de Hamás el pasado 7 de octubre. Las alarmas suenan sin parar hasta Naharilla y Acre, mientras un grupo terrorista toma represalias por el asesinato de un alto comando en el mayor ataque desde el 7 de octubre, provocando, al parecer, varios incendios forestales. Según informa Al Jazeera, que cita a un responsable de Hezbollah, los milicianos han lanzado más de 20 drones y 200 cohetes y misiles, algunos de los cuales han tenido impacto directo en objetivos dentro de Israel. Se trata del mayor ataque que Hezbollah ha lanzado contra Israel desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Casi un día después del asesinato de Muhammad Neama Nasser, comandante de la división regional Azid de Hezbollah, en un ataque aéreo israelí, numerosas sirenas que advertían de bombardeos consecutivos de cohetes y drones se activaron en el norte de Israel este jueves por la noche. Y mientras tanto, miramos ahora noticias de última hora que llegan a nuestra redacción. Hoy nos fijamos en la Agencia Nuclear de la ONU, que por cierto ve ataques contra la central de Zaporilla como una vulneración de la seguridad nuclear. Ha sido el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, que ha condenado este jueves el ataque registrado el miércoles contra la central nuclear de Zaporilla y ha advertido de que lo sucedido es una violación de los pilares fundamentales de la seguridad nuclear. Dice que la central de Zaporilla, ha informado también a la Organización Internacional de Energía Atómica de que 8 trabajadores de la planta han resultado heridos a causa de los ataques con drones registrados ayer. Dice que todos ellos son miembros del personal, así lo ha dicho en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. Y miramos hoy al mercado. Es festivo en Wall Street, es 4 de julio, ya lo saben, pero ayer las acciones del principal mercado del mundo cerraron en máximos históricos por segundo día consecutivo en una sesión de negociación corta antes del festivo de hoy, 4 de julio, Día de la Independencia. El S&P 500 cerró con una alza del 0,5% y los sectores del servicio, de servicios públicos y materiales terminaron como los de mejor desempeño de este índice de referencia. El Nasdaq Composite ganó casi un 1%. Los bonos del Tesoro también se recuperaron después de que los datos económicos de la mañana apuntaran a un enfriamiento del mercado laboral estadounidense, lo que aumentó las esperanzas de que se produzcan recortes de tipos de interés este año. Las actas, por cierto, de la reunión de la Fed, ya saben que también se publicaron y dieron también más información sobre ese pensamiento del Banco Central. Fue anoche con el mercado cerrado. Conocíamos las actas de la Reserva Federal,
minutas en las que los de Powell insisten en que se necesitan más pruebas de que es necesaria una desaceleración de inflación antes de recortar los tipos. En concreto, reiteraban la necesidad de más evidencias de una desaceleración de la inflación antes de poder comenzar ya a recortar los tipos de interés, y parecían también más atentos a los riesgos a la baja de un enfriamiento del mercado laboral. Las actas de la reunión de junio del FOMC muestran que los responsables de la política monetaria juzgaron que las presiones sobre los precios estaban disminuyendo en toda la economía. Sin embargo, las actas también demuestran que varios participantes dijeron que con la normalización del mercado laboral, un mayor debilitamiento de la demanda puede generar ahora un impacto mayor y provocar un aumento del desempleo mayor que en el pasado reciente, cuando la menor demanda de mano de obra se sentía relativamente más a través de menos vacantes de empleo. Tal y como apuntó Powell en su comparecencia esta semana, las actas recogen también las voces de algunos de sus miembros que advertían que si la inflación se mantiene elevada o acelera, los tipos tal vez tendrían que elevarse. Y con esto hacemos una pausa publicitaria. Volvemos enseguida con más información. ¿Qué es el apalancamiento? A menudo suena muy raro, apalancarse, y es que es una herramienta financiera que genera muchísima confusión. ¿Cómo es posible que cuando hay un apalancamiento 1 a 10, yo tenga que poner una moneda, un euro, y la entidad financiera coloque 10? Y no me pide ninguna garantía. ¿Cómo es posible? Pues fijaos, en esta herramienta financiera, el broker en este caso, no pone ningún problema para concedernos este crédito virtual, que es lo que es el apalancamiento, porque cada vez que entramos a mercado nos da esa potencia de 1 a 10 veces más, por poner un ejemplo, y cada vez que salimos del mercado nosotros devolvemos ese préstamo. Por tanto, como hay una seguridad total de devolver ese préstamo, lo único que hacemos es amplificar nuestros recursos. Y por eso no es necesario aportar ningún tipo de garantía como cuando nos hacen un préstamo en un banco. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi por valor de mercado ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana.
El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS. Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales. Bueno, pues en la Reino Unido, por supuesto, allí ya saben que tenemos elecciones británicas, donde por cierto el resultado también está previsto y que además también comparten protagonismo con las de Francia a finales de semana, donde se van a celebrar esas elecciones de segunda vuelta. Esa convocatoria sorpresiva de ese jefe del Elíseo, Emmanuel Macron, ha desatado las dudas, también incertidumbres sobre París ante el alza de la extrema derecha. Las dudas han provocado, de hecho, que Londres recupere su corona como el mayor mercado de renta variable en Europa, según Schroders. Sus expertos subrayan cómo, vista su situación política actual, lo cual indudablemente resta o aporta atractivo a un país como objeto de inversión, la Bolsa de Londres ahora vuelve a ser la reina entre las europeas. El economista y estratega senior europeo de Schroders dice que quizás sea hora de que el Reino Unido sea visto como el mercado de alta calidad que es. Y el gobierno alemán, por cierto, se ha conocido que en el día de hoy vende Bitcoin, cae más del 4% la criptomoneda. Ha continuado vendiendo sus participaciones en la criptomoneda más grande del mundo y en total ha transferido unos 1.300 bitcoins, alrededor de 76 millones de dólares, a las principales bolsas de criptomonedas Bitstamp, Coinbase y Kraken, según ha mostrado Arkham Intel Exchange. Esta medida se suma a los más de 3.000 bitcoins, unos 175 millones de dólares, que ya han sido transferidos a las bolsas centralizadas, CEX, en las últimas 2 semanas por Alemania. Transferencias tan sustanciales pueden generar volatilidad a corto plazo en el mercado a medida que los operadores reaccionan a las noticias y eso resulta también en fluctuaciones de precios. Y hoy en España, pendientes también del debate que hay en torno a la reducción de jornada laboral, Cepime, por cierto, ha querido denunciar el ataque al que se ven sometidas las pequeñas y medianas empresas en España. Denuncia las continuas injerencias del Gobierno en la libertad de empresa y, en concreto, apuntan a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante su Asamblea General Ordinaria han presentado un manifiesto en favor de la libertad de empresa en el que llaman a una defensa activa de las empresas españolas ante el hostigamiento del Gobierno y sus injerencias en la actividad empresarial. Cepime también ha querido destacar cómo las pequeñas y medianas empresas españolas, que suponen el 99,8% del tejido productivo, con cerca de 11 millones de empleos, son importantes. El presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, también ha explicado que este manifiesto trata de denunciar la situación de ataque que sufren las empresas, una situación que ha calificado de injusta porque dice que lesiona los legítimos derechos de la empresa española que ampara la Constitución. Defiende, además, también Cuerva la libertad de empresa y critica la política, dice, persecutoria e incriminatoria del Ejecutivo contra el empresariado. Le escuchamos. Es triste que de pronto se os diga que no representáis a quien representáis, porque el Gobierno necesita interlocutores sumisos para ejecutar su ataque a la empresa. Por supuesto que creo que el asalto a la representatividad empresarial y el intento de deslegitimar lo que somos, junto a la demolición del diálogo social y la negociación colectiva, no son hechos aislados. Forman en realidad parte de una estrategia más amplia que impugna el modelo de libre mercado con un amplio estado del bienestar que nos dimos en el 78. Bueno, y atención, por cierto, pendientes del movimiento que estamos viendo también hoy en Francia, en ese mercado francés. Vamos a ver también cómo se está moviendo la bolsa parisina
A esta hora, de momento, tenemos al CAC 40 con subidas del 0,8% aproximadamente, en el entorno de los 7.700 puntos. Y mientras tanto, atención también a lo que dicen los estrategas de Morgan Stanley. Dice que los inversores deberían comprar bolsa francesa antes de las elecciones de segunda ronda de este domingo, porque dice que el mercado probablemente va a rebotar, sea cual sea el resultado, o los dos resultados posibles que hay ahora mismo encima de la mesa para las elecciones de este domingo, sea mayoría absoluta para Le Pen, para el partido de Le Pen, o no sea mayoría absoluta para el partido de Le Pen. Bueno, pues una recomendación que emiten los analistas de Morgan Stanley, que se lo contamos nosotros aquí también. Y mientras tanto miramos también algunas compañías protagonistas del mercado energético. Hoy hablamos de Cepsa. La compañía se encuentra inmersa en el fomento de manera activa la divulgación sobre el sistema de certificados de ahorro energético conocido como CAES, para permitir a industrias y particulares monetizar sus ahorros energéticos. Su objetivo es dar a conocer esa alternativa que permite rentabilizar los ahorros energéticos derivados de proyectos destinados a mejorar la eficiencia, reduciendo así el consumo de energía en distintas actividades industriales y usos domésticos, y contribuyendo también a alcanzar el Pacto Verde Europeo y el desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Cepsa promueve la consecución de estos documentos electrónicos que garantizan un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kWh a través de proyectos estandarizados y singulares, tanto en actuaciones propias de Cepsa como de terceros. Este sistema, además de suponer un ingreso económico ágil y cierto para los particulares o compañías que afrontan la inversión necesaria para lograr ese ahorro energético, también supone una ventaja para las compañías energéticas como Cepsa, puesto que supone una alternativa a su contribución anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Además, también ofrece otros beneficios, como el impulso del empleo, la productividad y la competitividad empresarial. La compañía energética, junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, ha promovido una jornada sobre los certificados de ahorro energético con el objetivo de impulsar este sistema que fomenta la eficiencia energética. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que el sistema de certificados de ahorro energético permitirá canalizar una inversión acumulada superior a los 41.000 millones hasta el año 2030.